Salud y Equilibrio TV. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que percibimos como amenazantes o desafiantes. Es una parte normal de la vida y puede ser una reacción útil en ciertas circunstancias. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve crónico o abrumador, puede tener efectos negativos en nuestra salud física y emocional, algo que es extremadamente habitual, ya que hoy en día se considera una de las dolencias crónicas más extendidas del siglo XXI. ¿Qué es exactamente el estrés y cómo se manifiesta en nuestro cuerpo y mente? El estrés es una respuesta biológica diseñada para ayudarnos a enfrentar situaciones difíciles. Cuando percibimos una amenaza, ya sea física o emocional, nuestro cuerpo libera una cascada de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas preparan al cuerpo para luchar o huir, aumentando la frecuencia cardíaca, elevando la presión arterial y agudizando los sentidos. La experiencia del estrés puede manifestarse de diversas maneras. Físicamente, podemos sentir tensión muscular, palpitaciones, sudoración excesiva, dolores de cabeza o problemas digestivos. Emocionalmente, el estrés puede generar ansiedad, irritabilidad, dificultades para concentrarse o cambios en el estado de ánimo. A nivel conductual, es común experimentar dificultades para dormir, pérdida de apetito o conductas de evitación. ¿Por qué ocurre el estrés? El estrés puede ser desencadenado por una variedad de factores, tanto externos como internos. Las demandas laborales, problemas financieros, conflictos interpersonales, preocupaciones familiares o cambios importantes en la vida pueden ser fuentes de estrés. Además, nuestra percepción y capacidad para enfrentar estos desafíos influyen en cómo respondemos al estrés. El estrés también puede ser acumulativo, especialmente cuando enfrentamos múltiples tensiones durante un periodo prolongado. Esto puede llevar al agotamiento emocional y físico, conocido como estrés crónico, que puede tener consecuencias graves para la salud si no se aborda adecuadamente. El estrés no solo afecta nuestra salud física y emocional, sino que también puede tener un impacto significativo en nuestras relaciones interpersonales. Cuando estamos estresados, tendemos a estar más irritables, impacientes o distantes, lo que puede dificultar la comunicación efectiva y la conexión emocional con los demás. Además, el estrés crónico puede llevarnos a descuidar nuestras relaciones personales debido a la falta de energía o motivación para mantener vínculos sociales. Esto puede generar tensiones y conflictos en las relaciones, especialmente si no comunicamos adecuadamente nuestras emociones y necesidades. Por otro lado, el estrés compartido en una relación puede crear una carga adicional, ya que ambos miembros pueden estar lidiando con sus propias preocupaciones y tensiones. Esto resalta la importancia de desarrollar habilidades de comunicación empática y practicar el apoyo mutuo durante periodos estresantes. Para comprender mejor el estrés, es esencial conocer cómo nuestro cerebro y cuerpo reaccionan ante él. La amígdala, una región clave del cerebro, interpreta las amenazas y desencadena la respuesta de lucha o huida. Simultáneamente, la corteza prefrontal, responsable del razonamiento y la toma de decisiones, intenta evaluar la situación y moderar la respuesta del cuerpo. Cuando el estrés persiste, puede afectar negativamente a nuestro sistema inmunológico, cardiovascular y digestivo, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas. Además, el estrés crónico puede impactar en nuestra salud mental, contribuyendo a trastornos como la ansiedad y la depresión. Es importante reconocer los signos y síntomas del estrés para poder manejarlo de manera efectiva. Aunque no siempre podemos evitar situaciones estresantes, podemos aprender estrategias para reducir su impacto en nuestras vidas. Algunas técnicas efectivas para manejar el estrés incluyen la práctica regular de ejercicio físico, técnicas de relajación como la meditación y la respiración profunda, establecer límites saludables, mantener relaciones sociales positivas y buscar apoyo profesional si es necesario. En resumen, el estrés es una respuesta natural del cuerpo ante desafíos percibidos. Aunque puede ser útil en ciertas situaciones, el estrés crónico puede afectar negativamente nuestra salud y bienestar. Reconocer los signos de estrés y aprender a manejarlo de manera efectiva es fundamental para promover una vida equilibrada y saludable. Por favor, déjanos tu comentario, dinos qué opinas y cuáles son tus experiencias al respecto para que podamos compartir y enriquecernos mutuamente. Si te ha gustado este video, por favor no olvides darnos un like
suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestras novedades, así como compartir para que podamos llegar cada vez a más personas. Gracias por ver Salud y Equilibrio TV.